El silencio del idealista. Víctor era un político honrado, y eso ya es decir mucho. Era, pues, un ser casi único, una anomalía en su país tropical, donde la mayoría de los políticos se movían como tiburones en aguas turbias, ocultando colmillos tras sonrisas de dientes perfectos, accediendo al poder entre promesas pegajosas como el calor en medio del día y luego desapareciendo del ojo público mientras llenaban bolsillos ajenos y propios, todo sin dejar un rastro, como si fueran hechos de niebla. Lucio, un fantasma que había sido periodista en vida, estaba fascinado por Víctor. Con su cuerpo transparente, lo seguía a todos lados, a sus reuniones cargadas de miradas calculadoras, a sus mítines donde la gente sudaba y vitoreaba entre bocanadas de humo de tamales y sonidos de matracas. Incluso se había encontrado un sofá en la casa del político, en la sala amplia y llena de libros, donde descansaba junto al gato. Un felino perezoso y de pelaje gris ceniza, había aprendido a compartir espacio con un fantasma, a quien miraba con una mezcla de indiferencia y resignación. Con el tiempo, Lucio, que había visto a tantos políticos de palabras dulces y manos largas, empezó a pensar que Víctor era de verdad honrado. Porque, claro, a muchos de ellos los había seguido, y a pocos les duraba el aroma de la rectitud más de un par de semanas. Su olfato de periodista no lo engañaba. Los otros fantasmas se reían de Lucio, soltaban carcajadas entre vientos helados, diciéndole que su fidelidad no serviría de nada. Un fantasma no puede votar, Lucio. Qué triste, le decían, burlándose de su terquedad de idealista. Lucio resoplaba y sacudía su cabeza, aunque en el fondo sabía que, bueno, tenían razón. Lo que realmente fascinaba a Lucio era ver la historia de su país, forjándose a cada instante, a través de sus personajes. Víctor era, el transparente, porque solo hablaba de transparencia. Decía, con voz firme y mirada intensa, que de llegar a la presidencia, todos los meses, el país tendría un informe claro y detallado de los gastos del gobierno, desde el costo de cada lápiz hasta el precio de cada gran proyecto. Y Víctor sabía perfectamente que, con cada promesa de transparencia, los demás políticos en el poder se revolvían incómodos, como vampiros a plena luz del día. Sus palabras eran un desafío, un farol encendido en medio de las tinieblas, y no iba a apagarse. Fue casi al final de la campaña cuando sucedió. Justo después de que Víctor anunciara públicamente que haría públicos los gastos del gobierno y que investigaría a los funcionarios de años pasados, alguien, en las oscuras entrañas del poder, decidió que ya había hablado suficiente. Pronto, un grupo de mercenarios bien entrenados aceptó el contrato. La casa de Víctor, una casita solitaria en el campo rodeada de cafetales, se convirtió en su punto de mira. Lucio, por supuesto, estaba allí. Esa noche, junto al gato que dormitaba sobre un sillón de cuero, sintió algo, una especie de escalofrío que ni en vida había experimentado. El gato, con sus ojos amarillos y rasgados, también sintió algo extraño y saltó de un brinco, emitiendo un maullido de advertencia. Lucio se asomó por la ventana y allí, entre las sombras, vio acercarse a un grupo de hombres camuflados, pero, a diferencia de cualquier humano, para un gato y un fantasma, sus figuras parecían brillar en la oscuridad. Subió las escaleras a toda velocidad, flotando en el aire, y atravesó la pared del cuarto de Víctor, quien veía una película con su esposa y su pequeño hijo. Lucio no sabía qué hacer para alertarlos, pues no les podía hablar ni los podía tocar. Pero entonces decidió que había una forma, su última y única oportunidad de entrar en el mundo de los vivos, podría convertirse en brisa, en un viento que sacudiera las cortinas, y quizá, solo quizá, llamar la atención de Víctor. Claro, eso implicaba su verdadero final, un salto hacia un destino desconocido, una despedida para siempre. Lucio, sin embargo, no dudó más. Por fin, se convirtió en una ráfaga de viento que hizo danzar las cortinas de la habitación. Víctor se acercó al ventanal, y fue allí cuando los vio. Los mercenarios avanzaban, sigilosos, entre sombras. Gracias al aviso de Lucio, él y su familia lograron salir por una puerta trasera, correr hacia su vehículo y escapar entre las balas que zumbaban como mosquitos furiosos. Víctor nunca supo lo que había sucedido, ni jamás lo sabría. Sin embargo, en el rincón de la sala, el gato, con una mirada curiosa, pareció entenderlo, como si sintiera una ausencia más allá del olor de la brisa que aún quedaba en el aire. Porque Lucio se había ido, y con su sacrificio había asegurado un cambio en el país.
Dicen que al final, cuando Víctor ganó las elecciones y dio inicio a su gobierno transparente, una ráfaga de viento, fuerte pero agradable, movió las hojas de los árboles en la plaza central. Algunos de los presentes, los que sabían más del otro mundo, sintieron que, quizás, un ser del más allá les había dejado una esperanza inusual en el aire.